La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Esta mañana los invito a que si traen su Biblia o quieren ver la pantalla, vamos a estar meditando en la carta a los Hebreos que leyó nuestro hermano, capítulo 2, y vamos a estar viendo el versículo del 14 hasta el 18. Esta es una lectura importante. Probablemente muchos de ustedes no la han escuchado, pero es una lectura importante porque tiene que ver con la base de su salvación. Tiene que ver con una enseñanza que tiene mucha controversia. Una enseñanza donde hay división, donde hay ciertos grupos que no creen en Jesucristo como 100% hombre. Y esto tiene implicaciones. Tiene implicaciones en el plan de la salvación si Jesucristo no es el Dios hombre. Esto es importante. Y en esta carta a los Hebreos, el capítulo 2, nos explica y nos da un destello de la razón por la cual Jesucristo, o sea, Dios hecho hombre, es como tú y como yo, que tiene carne, tendones y hueso. Es muy importante esto. De la carta a los Hebreos, el capítulo 2, versículo 14 al 18. Así como los hijos eran de carne y hueso, también Él, o sea, Jesucristo, también Él era de carne y hueso. Una declaración simple y al punto. Así como tú y yo, así como los hijos eran de carne y hueso, o sea, todos los que estamos aquí, también Él era de carne y hueso. Él es Jesucristo. Aquellos que dicen que Jesucristo nada más parecía, porque hay iglesias que dicen eso, parecía, tenía imagen, tenía forma de ser humano, pero en realidad no era. Hebreos capítulo 2, 14 dice, así como los hijos eran de carne y hueso, también Él era de carne y hueso. Y hay una razón importante, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte. ¿La muerte de quién? La muerte de Él, la muerte de Jesucristo. Para que por medio de la muerte, cuando Jesucristo va a la tumba, cuando Jesucristo va a la cruz y muere, en ese momento, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte. ¿Quién es el que tenía el dominio sobre la muerte? El diablo. Es decir, el diablo, el mentiroso, Satanás. Versículo 15. Y de esa manera librara a todos. A todos. Es bien importante que tú y yo sepamos y confiemos en lo que la palabra de Dios dice. Porque si la palabra dice que Él era de carne y hueso, hay enseñanzas fuera que te dicen que no. Y lo dicen por una razón muy importante. Luego en otro sermón lo vamos a explicar. Y de esa manera librara a todos los que, por temor a la muerte, toda su vida habían estado sometidos a esclavitud. Y de esa manera librara a todos los que, por temor a la muerte, toda su vida habían estado sometidos a esclavitud. Atención aquí. Toda su vida habían estado en tiempo pasado. Tú y yo ahora estamos viviendo dentro de este nuevo plano. Cuando el escritor escribe esta carta a los Hebreos, está hablándole a la iglesia que apenas está empezando a desarrollar. Entonces le está diciendo que gracias a la muerte del Señor Jesucristo y gracias a que Él decidió, o sea, el Verbo decidió hacerse carne y habitar entre nosotros. ¿Recuerdan? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, para ser como uno de nosotros. Gracias a eso, Él pudo, a través de su muerte, destruir al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, y de esa manera librar a todos los que por temor a la muerte, toda su vida habían estado sometidos a esclavitud. Habían estado, tú y yo estamos del otro lado ya. Tú y yo estamos después de la muerte de Jesucristo. Y si estamos después de la muerte de Jesucristo, quiere decir que esto aplica para ti y para mí. ¿Por qué?
Porque todos de alguna manera tenemos miedo a la muerte. Aquí no hay quien se escape a eso. Aquí todos le tenemos miedo a la muerte. Pero una de las razones por las cuales el Señor Jesucristo es de carne y hueso es para traerte esperanza y para traerte consuelo. Que aún en medio de la muerte, el Señor Jesucristo trae y te pone del lado de aquellos que ya han sido librados del temor de la muerte. Por temor a la muerte, toda su vida habían estado sometidos a esclavitud. Y todos sabemos que la palabra de Dios, cuando habla acerca de esclavitud, siempre tiene que ver con el poder del diablo. Cuando una persona está sometida a esclavitud, en el lenguaje bíblico, quiere decir que no oye lo que Dios dice y que se deja llevar por su concupiscencia y se deja llevar por sus deseos de la carne. Y por lo tanto, recuerdan la semana pasada, el necio dice en su corazón, Dios no existe. El necio dice en su corazón, Dios no existe. ¿Por qué el necio no le dice a la persona que está enfrente que Dios no existe? ¿Por qué se dice a sí mismo? Porque él, quiera o no, sabe cuando hace cosas malas. Y por eso se dice a sí mismo, Dios no existe. Él mismo se quiere autoconvencer de que Dios no existe. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios ha puesto el conocimiento de la ley en los corazones de cada uno de los seres humanos. Entonces, versículo 16. Ciertamente Él no vino para ayudar a los ángeles. Esto es algo bien importante, porque hoy día hay personas, otra vez, que cuando su familiar muere, y esto ya lo habíamos tratado anteriormente, pero es importante que lo recuerdes. Mira, ciertamente Él no vino para ayudar a los ángeles. ¿Quién es Él? Jesucristo. Algunas veces decimos de una manera romántica y de una manera en la cual queremos minimizar el dolor cuando un niño fallece o muere. ¿Qué es lo primero que decimos en respuesta a eso? Ya ahora es un angelito. Es un angelito de Dios. No. Cuando una persona dice eso, lo dice porque se quiere crear algún cierto grado de consuelo. Pero el único consuelo que Dios nos da es saber que esa persona o ese bebé ya tenga un mes o 100 años cuando muere, muere en Cristo. Fíjate, 16. Ciertamente Él no vino para ayudar a los ángeles. Si una persona por autoconsolarse dice, este niño que falleció ahora es un angelito, de lo que se pierde. Porque si es un angelito, entonces no tiene la promesa de la resurrección de los muertos para él. El día que el Señor Jesucristo regrese y nos dé otra vez nueva carne y nuevos huesos, entonces ya no aplica para ese bebé. Por eso hay que tener cuidado como cristiano cuando hablamos y decimos algo para consolar a alguien. Porque más allá de traer consuelo, podemos estar mal informando a alguien. Cuando una persona muere, a veces decimos, ahora ya es un angelito que me está cuidando desde el cielo. Y tiene implicaciones esa afirmación, porque no trae consuelo. Al contrario, trae confusión. Por eso le era necesario ser semejante a sus hermanos en todo. Versículo 17. Por eso le era necesario ser semejante a sus hermanos en todo, para que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere. Otra verdad muy importante, querido hermano. Ya no existen hoy día los sacerdotes. Ya no hay. Ya no hay. Dice la Biblia, no solamente en este versículo, pero en versículos adelante en la carta a los Hebreos, que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. No hay más. ¿Cuál es el trabajo del sumo sacerdote? Si una persona cree que todavía hoy hay alguien que es sacerdote, si alguien dice él es un sacerdote, quiere decir que entonces el sacrificio final de Jesucristo en la cruz todavía no ha sido válido. ¿Por qué? Porque el sacerdote, el trabajo del sacerdote en el Antiguo Testamento es llevar a cabo o presentar un sacrificio, derramar sangre enfrente del altar para el perdón de pecados tuyo y del pueblo. Si alguien está diciendo, hoy día yo todavía voy con el sacerdote, está diciendo que no necesita a Jesucristo, que necesita a un intercesor. Pero Jesucristo es, dice la palabra de Dios, nuestro sumo sacerdote. Y aquí en esta lectura
Versículo 17, por eso le era necesario ser semejante a sus hermanos en todo, para que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere. ¿Qué quiere decir? Que no solamente Jesucristo es nuestro sacerdote hoy día, pero también, mira lo que dice, y expiara los pecados del pueblo. ¿Quién era el que podía expiar los pecados del pueblo solamente? ¿Quién era? El sacerdote era el intercesor, el que traía acá enfrente. Y ¿quién expiaba los pecados del pueblo? La sangre derramada en el Cordero. Fíjate nada más hasta dónde va. Ya no necesitamos un sumo sacerdote porque tenemos a Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Pero no solamente es nuestro intercesor, sino que también es el que derrama su sangre para expiar nuestros pecados. No solamente es nuestro sacerdote, pero también Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente de este pueblo, del mundo, de todos aquellos que lo conocen. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y es también a la misma vez el que expía. Expiar significa perdonar los pecados. Es el Cordero de Dios que expía o que perdona los pecados del mundo. Esas son dos cosas bien importantes que creo que ya a estas alturas de los sermones es importante que los mantengamos firmes para saber presentar defensa de tu fe. Es importante que cuando tienes la oportunidad de compartir testimonio de fe y cuando hables con otras personas, esas bases son bien importantes. Porque van a llegar a tu casa y te tocan la puerta y te dicen, ¿sabías que últimamente hay rumores de guerra? ¿Y sabías que ya mero se acerca el fin del mundo? Y que necesitamos acercarnos a la iglesia. Entonces empiezan con miedo. Lo cual, una persona que sabe dónde está parado y quién es su sumo sacerdote y quién es el que ha expiado sus pecados, no importa que haya rumores de guerra. No importa que haya dificultades. ¿Por qué? Porque dice el salmo que leyó mi hermano, que leyó Jesús, que para todos los cristianos todas las cosas son o nos llevan de gloria en gloria. No pases desapercibido este salmo. Mira nada más lo que dice. ¿Lo tienes ahí, Jesús? Léelo. Cuando cruzan por el valle de las lágrimas. ¿A qué se refiere eso? Cuando nos damos cuenta de que alguien fallece, cuando estamos expuestos a la muerte. Cambian su aridez en un manantial, al llenar la lluvia a los estanques. Cuando cruzan por el valle de las lágrimas, todos aquellos que conocen quién es su Salvador, cuando experimentamos momentos de muerte de un familiar o de alguien, de un ser querido, cambiamos nuestra aridez, o sea, nuestra sequedad, en un manantial al llenar la lluvia a los estanques. ¿Qué quiere decir? Que sí, vamos a sufrir, pero en ese sufrimiento sabemos que hay una esperanza. Continúa. Va de victoria en victoria hasta llegar a verte. Oh Dios, el Señor. Es todo, hasta ahí. Van de victoria en victoria hasta llegar a verte, oh Dios, en Sión. ¿Qué quiere decir van de victoria en victoria? Bueno, ¿alguna vez han escuchado personas que le dices, hola hermano, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y su respuesta es, de victoria en victoria. Es bíblico. ¿Y qué quiere decir? Que probablemente está pasando por dificultades, pero que a pesar de que esas dificultades lo está llevando Dios de victoria en victoria. Amén. Entonces, si un día escuchas a alguien que te dice, ¿cómo estás? Y te contesta, de victoria en victoria, sabes que probablemente está pasando por dificultades, pero que eso lo está llevando a la victoria final. ¿Cuál es la victoria final? Tiene que ver con los que cuando termina su estadía en este mundo. Van de victoria en victoria hasta llegar a verte, oh Dios. O sea, todos nosotros vamos de victoria en victoria hasta el día que cerremos nuestros ojos y los abramos en la presencia de Dios. Por eso, versículo 17, por eso le era necesario ser semejante a sus hermanos en todo, para que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiara los pecados del pueblo. Ahora lo entendemos, ¿verdad? Es nuestro sacerdote y también es nuestro Cordero de Dios. Versículo 18,
puesto que Él mismo sufrió la tentación, es poderoso para ayudar a los que son tentados. Puesto que Jesucristo mismo recibió la tentación que tú y yo hemos recibido, es poderoso para ayudar a los que son tentados. ¿Qué quiere decir esto, querido hermano? Que es poderoso para ayudarte en este día y todos los días de tu vida. Aún en los momentos de dificultad. Principalmente en los momentos, otra vez, en los momentos en los que tienes que pasar por experiencias donde pierdes a un ser querido. Todos vamos a experimentar eso, o todos hemos experimentado en algún momento. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que Jesucristo ya libró a todos aquellos del temor de la muerte. Todos aquellos que toda su vida habían estado sometidos a esclavitud. Y eso aplica a cada uno de nosotros. Y probablemente, como les digo, uno de nosotros o en algún momento de nuestra vida hemos experimentado la pérdida de un familiar. Pero la diferencia de una persona que sabe que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y fue a la cruz y murió por nuestros pecados y derramó su sangre, la diferencia de esa persona a una persona que experimenta la muerte sin conocer, por ejemplo, este versículo, es completamente diferente. Y te pongo un ejemplo. Esta persona de alguna manera pierde a un familiar. Y todos lo hemos visto. Pierde a un familiar. Pero esta persona no va a la iglesia, no conoce la lectura bíblica, no escucha lo que la palabra de Dios dice. En el momento en el que esta persona fallece su familiar, primer síntoma. El primer síntoma de un no creyente. Y esto seguramente lo han visto. Uno de los primeros síntomas es negar la realidad. Decir, esto no está pasando. Y de repente se bloquean completamente y no quieren saber que esa persona ha muerto. Y se bloquean completo. Y puedes estar hablando con ellos y te das cuenta que están fuera de sí. Te das cuenta que están diciendo, no pasa nada. Y muestran a veces hasta signos de alegría. Y yo no sé ustedes por qué están así, si esto no está pasando. Primer síntoma, niegan la realidad de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque no quieren enfrentar la situación. Y el número 2, están llenos de terror por reconocer que esa persona ha fallecido. Y el mayor terror que esta persona tiene es saber en dónde está. Una persona que no conoce a Jesucristo y no sabe de las promesas de su Salvador, la primera reacción es querer volverse loco, porque no sabes en dónde está tu familiar en este momento. Son los síntomas de una persona que no tiene arraigada los cimientos de la fe. Pero eso no aplica a ti. Esto no aplica para ti. Para ti aplica el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es una persona tiene un familiar y muere. Y en el momento en el que muere, hay un dolor tan grande por la muerte. ¿Por qué? Porque a todos nos va a tocar alguna vez. Todos nosotros hemos experimentado o vamos a experimentar lo que es perder a un familiar. Y es inexplicable. ¿Por qué es el mayor dolor que un ser humano puede experimentar? La razón por la cual una persona experimenta ese dolor, y es el dolor más grande que una persona puede experimentar, es porque no estaba en el plan original de Dios para tu vida. Y la muerte es el resultado del pecado en la vida tuya y la vida de todos los que morimos. Por eso, cuando pasa la muerte, hay un dolor tan grande que no podemos explicarlo. Pero a diferencia de aquella persona, a diferencia de esta persona, que cuando muere su familiar, en su mente hay un recuerdo de que lo veía que pasaba el domingo a la Santa Cena y que recibía la comunión y que esta persona escuchaba las palabras del pastor diciendo, toma y come. Este es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, dada por ti para el perdón de tus pecados. Puedes llorar, puedes desesperarte, pero en medio de la desesperación y en medio del dolor, Dios te da la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuál es la paz? La paz de saber dónde está tu familiar. La paz de saber que Dios decidió
venir a esta tierra, a hacerse carne y hueso para rescatar a los que son de carne y hueso como tú y como yo, incluyendo a su familiar. Y va a haber dolor, va a haber tristeza, pero en medio del dolor va a recibir esas palabras del Señor que nos dice: en el mundo tendrán aflicciones, pero recuerden, yo he vencido al mundo. En el mundo tendrán aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Y esas son promesas, y esa es de la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y cuál es la paz, además de saber que tu familiar está? La paz de saber que su sumo sacerdote, Jesucristo, y el Cordero de Dios, que es Jesucristo, expió los pecados de ese familiar. Y que ahora está en los brazos de su papá, de su Padre Celestial. Aún en medio de tu dolor, aún en medio de la pena que llena a todos los familiares que se quedan aquí, pero sabemos que ahora esa persona ya ha terminado de victoria en victoria hasta llegar a la presencia de su papá. Si tú eres de los que no sabía cuál es la importancia de que Jesucristo sea 100% hombre, esa es una de las razones. Porque es importante que sepamos que Jesucristo se hizo hombre para salvar a los hombres. Que el Verbo se hizo carne para santificar a tu carne. ¿Y para qué? Para destino final. Para el destino final. Puedes aprenderte la Biblia de principio a fin, pero el destino final de todos nosotros es llegar el momento en el cual toda la historia de la salvación, ahí está, tú y yo, y todos aquellos que un día cerremos nuestros ojos. Puedes conocer y ser el mejor teólogo, pero la razón por la cual el Verbo se hizo carne es para que el día que cierres los ojos, el que fue clavado en la cruz por ti, te pueda recibir con los brazos y decirte: hijo, bienvenido a mi casa. Dice Jesucristo: me voy a prepararles morada para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Cuando cerramos los ojos, eso es la última esperanza que tenemos. Y cuando nosotros nos quedamos aquí y un familiar muere, puedes tener la absoluta seguridad de que eso se cumple también en la vida de ellos. El abrazo de su papá, su Padre Celestial, Jesucristo. Amén.